Va a caer un aguacero, pero bravo. Aguacero bacanish. Pero lo mejor de cuando llueve no es que llueva por la tarde ni por la mañana, sino que llueva por la noche, pero de madrugada. Sí, bueno, no mentira. Tipo 10 más o menos 10 de la noche, 11 de la noche que empiece a llover. Obviamente, pues cuando uno no necesita salir, ¿no? Si uno va a salir, la idea es que no llueva. Bueno, depende también de qué, pero por la regla general, la idea es que cuando uno sale, pues uno nunca quiere que llueva, porque al final, pues siempre cuando tiene que ir a hacer una vuelta, la idea es salir seco de la casa y llegar seco de la casa. Aunque, por ejemplo, si va a ir a comer a algún sitio, dependiendo del sitio y dependiendo con quién, puede que la lluvia llueve también. Pero el caso es que por lo general a las 10 11 más o menos, si uno no va a salir y va a quedar en la casa, cuando empieza a llover, y más que todo en fin de semana, no tanto entre semana, porque entre semana uno está que si estudiando o trabajando y demás, pero si es en fin de semana, un sábado por la noche lloviendo, que uno pues se quede en casa y no tenga necesariamente que salir, como te digo, a veces pega bien, pega bien. Pero, hablando de pegar bien, y volviendo y enfocándonos en lo que íbamos a hablar inicialmente, que no sé por qué empecé a hablar de lluvia, más allá de que escuché un trueno grandísimo. Bueno, un trueno y creo que está chispeando, ¿no? No. Si empieza a chispear me toca cerrar la ventana porque no se moja todo esto. Pero hablando de pegar, yo creo que hace como 2 semanas más o menos fue UFC 266, espérate, a ver. Porque si no estoy mal fue hace 2, 3 semanas que fue. Y pues más allá de que hubiese pelea por el título, más allá de que fuera Volkanovski contra Ortega, más allá de que fuera Shevchenko contra Murphy, la pelea que todo mundo, la gran mayoría de personas quería ver era el regreso de Nick Diaz contra Robbie Lawler. Pues obviamente, por un lado, el regreso de Nick Diaz y por otro lado, la pelea o la segunda pelea con Robbie Lawler, que la primera había sido, si no estoy mal, 17 años antes. O sea, en ese momento Nick tenía 24 años, Robbie también era brutalmente joven y eh, pues digamos, todo el mundo está como a la expectativa de ver, por un lado, cómo iba a volver. Porque hay algo muy curioso, y es que aquí ambos son queridos por los fans, tanto Nick como Lawler lo son queridos por los fans, pero por un lado, la gente quería que Nick ganara, pero no quería que Lawler perdiera. Entonces era como esa disyuntiva entre, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa aquí? Y al final yo creo que fue el resultado, entre comillas, más óptimo para los aficionados, porque pues al final ganó Lawler. Nick se vio bien dentro de la pelea, pues al final él venía de, si no estoy mal, un parón de 6 años de no pelear, seis o cuatro, creo que 6 años de no pelear, porque la última pelea de él había sido contra Anderson Silva, que si no estoy mal, la pelea es cuando él empieza a tener todo el problema por la marihuana, que al final la comisión le pone una sanción creo que de 5 años, que al final creo que eso él apeló y se la revocaron, pero pues él estuvo como tal 6 años sin pelear. Y el tema es que de alguna manera él, pues digamos, vuelve a pelear después de toda esa inactividad y pues se conoce que los hermanos Díaz, ellos pues siempre han sido muy activos, ¿sí? Han sido, pues, entre comillas, unos atletas porque que si siempre están entrenando, siempre están en el gimnasio, si no están en el gimnasio están corriendo maratones, si no están corriendo maratones están haciendo triatlones, sí, que si piscinas, que si bicicletas, que si correr, entonces siempre habían tenido un muy buen estado físico. Y precisamente para esta pelea, desde hace unos meses se había visto, o por lo menos en redes sociales, se publica una imagen de Nick que tenía una condición física espectacular, mejor que la que muchos peleadores en activo. Sí, el tipo se veía mamadísimo y se veía que estaba, pues, digamos, atléticamente bien. Pero llegó la hora de la pelea y nada que ver. Nada que ver en qué sentido, por lo menos en el sentido de lo visual, ¿sí? Porque al final, pues, eso es en lo que se basa uno cuando, por ejemplo, tiene esa primera visión, ¿no? Pues, digamos, uno ve el físico del tipo y uno dice, bueno, este man está gordito, este man está bien, este man está no. Y con el caso de Nick fue así. Nosotros, pues, vimos a Nick y Nick estaba bien atléticamente, pero pues no era lo que nos esperábamos, ¿sí? O sea, está un poquito gordo, está un poquito, pues no pasado necesariamente que eso, incluso tuvieron que mover el peso en el cual se iba a llevar a cabo la pelea. Y pues digamos, Nick nunca se ha caracterizado por tener un físico pues espectacular de fisiculturista y nada, pero pues sí se tenía como esa duda de, bueno, y este man sí estará en condiciones, pero llegó la pelea y de alguna manera los rounds que existieron
uno podría decir que Nick se los llevó. Sí, Nick se los llevó en el sentido de que fue el que más pegaba, fue el que más conectaba, fue el que más presión hacía, fue el que de alguna manera tuvo la iniciativa, mientras que Robbie también daba sus golpes, también daba, pues digamos, traía también, ponía la carne en el asador, pero pues no sé, no se comparaba con, digamos, con el tema de Nick. Eso obviamente teniendo en cuenta que Nick venía de 6 años de estar parado, sin pelea alguna ni en UFC ni en ninguna otra organización. Pero cuando yo hablo del cambio de Nick Díaz es que, y aquí es cuando nosotros tenemos que hablar de cómo acaba la pelea. ¿Por qué? Porque Nick, digamos, él venía muy bien, él venía dominando la pelea y de alguna manera en un punto Robbie le mete un trancazo a la cabeza y le mete otro, que si no estoy mal fue un uppercut, que le mete y se lo clava directamente en la nariz, entre la nariz y la ceja se lo clava ahí directo. Y de un momento a otro Nick se cae. Nick se cae y va al piso. Y Robbie, en vez de ir a por él, ¿sí? En vez de tirarse encima, pues él sabe que Nick de alguna manera tiene mucha experiencia en Jiu-Jitsu, entonces se va para atrás, le empieza a decir a Nick que se levante, pero Nick no se levanta. Nick no se levanta, no se levanta, y al final terminan acabando la pelea por un, entre comillas, knockout técnico, pero realmente fue una rendición de Nick Díaz porque, pues, para bien o para mal tenía una lesión como entre la nariz y la ceja, más o menos por esa zona, tenía una lesión y el tipo básicamente, pues, hablando claro, se rindió cosa la cual, pues, si nosotros hablamos de los hermanos Díaz en UFC o en general en MMA, son los tipos, entre comillas, los más malos de todos. Los más malos en el buen sentido, ¿sí? El más malo del más duro, no el peor. Pero pues si nosotros hablamos, como te digo, de los hermanos Díaz, hablamos de los tipos más malos, de los más duros de UFC, que al fin y al cabo uno siempre dice, se la comparativa de que son gangsters que están peleando, porque por ejemplo uno ve las peleas de Nate, el hermano, Nate le dan con todo, le pegan por aquí, por allá, patada, codo, puño, y al final Nate siempre sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, y el tipo puede estar sangrando y puede estar desangrando y el tipo sigue adelante. Y lo mismo pasaba con Nick. Nick antes, como te digo, antes de los 6 años que estuvo parando, el tipo era un animal que le daba y él seguía y seguía y seguía y seguía y seguía y le daban y el tipo seguía. Obviamente pues también él daba más de lo que recibía, pero el tipo le dieron con todo. Por ejemplo, yo me acuerdo de una pelea cuando, si no estoy mal, fue con... ¿Será de pronto BJ Penn? Cuando él empieza a decir, cuando empieza a llamar a George St. Pierre, que where you at, George, con todo eso, el tipo tenía la cara sangrentada, cortada, tenía los ojos hinchados, o sea, estaba mal. Y aún así el tipo terminó la pelea, la ganó y pues precisamente llamó a St. Pierre. Entonces, como ver que antes se tenía como ese espíritu, por lo menos obviamente hablando en el caso de Nick, porque pues Nate, por ejemplo, la pelea con Leon Edwards se vio y el tipo pues de alguna manera salió adelante, pero con Nick no fue tan así, no fue tan así porque el tipo, pues digamos, como te digo, se rindió. Básicamente la pelea se acaba porque se rinde Nick Díaz, no porque necesariamente Lawler le haya metido un knockout brutal y haya quedado inconsciente, sino que él básicamente se rinde de medio del octágono. Sí, o sea, no se para a pelear y al final acaban la pelea. Lo cual hace años era impensado de un Díaz. Y aquí es donde uno le entra la pregunta de si Nick de alguna u otra manera debería volver a pelear. ¿Por qué? Porque por un lado está el hecho de lo que decía antes, sí, que él, pues, digamos, en la pelea para estar 6 años por fuera y pelear con Robbie, que no necesariamente Robbie es un osito, sino que es un animal, el tipo se vio muy bien. El tipo dio puño, dio patada, dio pelea al fin y al cabo, y iba bien la cosa, pero más allá de lo físico, sí, de lo físico, de lo puramente de la pelea, hay otro aspecto en lucha o en MMA en general, que es la parte mental. Y aquí hay dos factores. Por un lado, pues durante toda la semana previa a la pelea se le vio a Nick como esa sensación de no querer estar ahí, como esa sensación de no, como que no saber por qué está peleando, no querer pelear. Pero él mismo comentaba que él siempre se había sentido así, en todas las peleas que él había tenido se había sentido de esa manera. Entonces como que bueno, por ahí, por ese punto, pues podemos dejarlo pasar. Pero cuando ves que el tipo se rinde en medio del octágono, vos de alguna manera te pensás si el tipo mentalmente está como para pelear. Porque pues al final siendo Nick Díaz es un tipo que eh, sí o sí va a estar en la cartelera principal. ¿Sí? No es un tipo que va a tener a la mitad. Porque, por ejemplo, aquí, si no es porque hay dos peleas de campeonato, ¿sí? Si no hay porque era Volkanovski contra Ortega y Shevchenko contra Murphy, era el headline o el main event de la noche.
por el nombre y el peso que tiene Nick Díaz dentro de las MMA en general. Entonces, como ver un tipo que está sujeto a eso, que de alguna manera no le va a poner rivales entre comilladamente fáciles para que vaya adaptándose o coja ritmo y demás, y que al final y al cabo se va a tener que enfrentar en una división donde hay bestias, se va a tener que enfrentar a esas bestias y no se sabe si está en la mejor mentalidad posible. Entonces es curioso ver cómo de alguna manera pues puede variar ese hecho y ver si de pronto en una próxima pelea, en la próxima pelea que haga, si es que hace una próxima pelea, se ve ese Nick Díaz el duro, el malo de malos, el Nick Díaz de verdad, por decirlo de alguna manera. Pero pues queda esa duda como decir, Díaz con este cambio que se le vio, no desde lo físico, sino desde lo mental, si puede llegar a seguir peleando dentro de lo que es la UFC o por lo menos, porque pues al final si no estoy mal él no necesita pelear, porque creo que tiene, pues de por sí el dinero que ha podido ganar dentro de las peleas, tiene al hermano que de alguna manera ellos son muy juntos y además que tiene, si no estoy mal, un negocio de marihuana que le va bien relativamente según lo que le he leído y he escuchado. Entonces no es como que Nick tenga que pelear para sobrevivir, pero pues digamos al final es más por esa parte competitiva que está relacionada directamente a lo mental. Entonces como ver si de alguna manera se compenetran ambas cosas y pues al final Nick termina peleando nuevamente. Si es así, ahí ya nos vamos a dar cuenta si realmente debería volver a estar entre comillas en activo o si ya definitivamente una salida y un retiro para Nick Díaz. Pero por lo menos ahí en esa pelea contra Lawler se vio el cambio de Nick y quedan muchas dudas. No, como te digo, no desde lo físico, pero desde lo mental, desde la mentalidad que pueda llegar a tener.